Hola, Dios te bendiga, Dios te guarde. México es un país gobernado por Satanás y por los demonios. Lamentablemente, ellos tienen un presidente que se llama Andrés Manuel López Obrador. Es el gobernante más inútil de la historia en México. La persona que ha llevado a la destrucción económica, moral y espiritual en México. México, un gran país, un país gobernado por Satanás y los demonios. Los cristianos debemos de orar y clamar a Dios, pedir a Dios que Dios liberte a México de los secuestradores, de tantos crímenes que existen en ese país. Existe mucha impunidad, crimen organizado, delincuencia organizada. Los policías y gente del ejército trabajan con los grupos criminales en México. México debe ser libre de toda esa maldad, de toda esa diablura que existe. Existen varios países gobernados por Satanás. México está gobernado por el diablo, Satanás, que Jehová lo reprenda. México, Haití, Cuba, países del África, Corea del Norte, países de Arabia Saudita, el país también de Irán, gobernado por el diablo, países como la India, gobernados por Satanás. Debemos de orar por este país de México que ha sido tomado por Satanás y los demonios. Lo que existe en México es la brujería, la hechicería, el espiritismo, la santería, el adorar a los ídolos, el narcotráfico, terrorismo, todo lo que existe. Lamentablemente México es un país gobernado por el diablo. Lamentablemente México es un país difícil porque no hay gobernabilidad, no existe una seguridad ciudadana. Los policías están unidos a los grupos criminales, a los ladrones, delincuentes, a todo ese tipo de maldad, de mafia. Lamentablemente, ese país ha sido gobernado por el enemigo. Después de la llegada de Andrés Manuel López Obrador, ese país se ha destruido muchísimo. Es un país que tiene petróleo, tiene oro, tiene muchas riquezas naturales. Pero el gran problema que existe en México es la ingobernabilidad. El gran problema que existe en México es que el diablo, Satanás y los demonios tienen tomado ese país, lamentablemente. Lamentablemente México, muchas personas que tienen dinero huyen a otros países. En los Estados Unidos hay más de 50 millones de inmigrantes mexicanos, más de 50 millones, porque huyen de la pobreza, huyen del crimen organizado, huyen de todas esas maldades. Los cristianos debemos de orar y clamar a Dios por esa nación, porque es una nación que ha sido de refugio para muchos inmigrantes por muchos años, pero lamentablemente emigrar hacia México es una situación bien difícil, porque corren el peligro de ser secuestrados, asesinados, las mujeres abusadas por los grupos criminales, por esos terroristas. Lamentablemente creo que el gobierno de los Estados Unidos debería intervenir en México, deberían de tomar posición de el control, tomar el control de esa nación. Deberían de tomar el control de esa nación. ¿Por qué? Deberían de tomar el control de todo México para gobernar como debe de ser. Y si no es así, pues las cosas no van a mejorar. Solamente le pido a los cristianos orar por esa nación que está siendo dominada, gobernada por Satanás y los demonios. Esto no se trata de política, sino se trata de la realidad de lo que se vive en la gente mexicana allá.
Ellos huyen de la violencia, del crimen organizado, secuestros, todos los días secuestros, robos, asaltos, asesinatos atroces. Con la llegada de este gobernante que se llama Andrés Manuel López Obrador, el país se ha destruido y ha sido entregado a Satanás. Es un país ingobernable, es un país desastroso, su economía muy mala, su administración muy mala, no hay gobierno, no hay gobernabilidad, lo que existe es impunidad. Los que mandan en México son los grupos criminales, los grupos de terroristas que asesinan y hacen todo lo que ellos quieren. Todo lo malo que ellos quieren hacer lo hacen, porque es un país gobernado por Satanás, lamentablemente. Oremos a Dios para que Dios liberte esa nación de México de tantas maldades, de tantas cosas tan horribles que pasan en ese país. En los años pasados México ha sido un refugio para muchos inmigrantes de Centroamérica y Suramérica, de muchos países. Pero después de la llegada de Andrés Manuel López Obrador, el país se ha destruido más, su economía muy mala, su administración muy mala. No hay seguridad nacional. La policía no hace su trabajo, los policías, muchos corruptos, mucha corrupción. Uno de los grandes problemas en México es la corrupción, porque es un país lamentablemente gobernado por Satanás, que Jehová lo reprenda. Yo quisiera pedir a los cristianos, a todos los cristianos, orar por México para que Dios tome el control, de esa nación, y que Satanás y los demonios salgan de esa nación que está siendo gobernada por Satanás y los demonios. Los países gobernados por el diablo son Cuba, Venezuela, Irán, Corea del Norte, Arabia Saudita, México, Haití. En Haití hay mucha brujería, hechicería, espiritismo. Haití es una nación pequeña, pero es una nación que ha sido gobernada por el diablo por muchos años. Es un país horrible, es un país difícil. Lo que sucede en Haití, los secuestros, robos, tantas cosas que existen, son obras de Satanás, que Jehová lo reprenda, son obras del diablo, y debemos de orar por esos países que sean libres de las garras de Satanás. Oremos por México, que es un país lleno de idolatría, brujería, hechicería, espiritismo, santería. Es un país gobernado por el diablo. Cada estado en México tiene sus grupos criminales, y cada estado en México tiene sus cosas, su inseguridad. Y lamentablemente que con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, ese país se ha destruido mucho más, su economía y todo. Ha llegado a niveles terribles, porque un gobierno que no usa el ejército, ni a la policía, ni a las autoridades para defender a su pueblo, no es bueno. Lamentablemente los países gobernados por el diablo son México, Haití, Cuba, Corea del Norte, todos esos países, Arabia Saudita, países gobernados por el diablo. Nada bueno pasa. Bueno, espero que tengan una buena reflexión y que podamos orar por México, que Dios los ayude y Dios los guarde, y que Dios bendiga a los mexicanos, Dios bendiga y libere a esos países que están siendo gobernados por el diablo. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones, Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta pronto, bendiciones, Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén, bendiciones, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén, bendiciones.